conozcamos los detalles de esta ley. Ya se ha aprobado en el Senado, señor Aguilar, y se prevé esta promulgación. Pero hablemos de cómo se va a aplicar esta condonación del 50% en los alquileres. Bueno, Luciana, creo que es importante recordarle a la población boliviana que hemos estado prácticamente casi 80 días en cuarentena total, donde la gente ha tenido que quedarse en sus casas, obviamente cuidándose de las infecciones del COVID-19. Obviamente esto ha generado problemas económicos en, yo diría, casi todas las familias bolivianas, a excepción de algunas, principalmente el comercio, que de alguna manera se dio modos para brindar alimentos en los domicilios, inclusive en los barrios. En todo caso, ha generado, reitero, la falta de liquidez en el bolsillo de los bolivianos, y esto está generando también problemas en el pago de alquileres. Por ello, para resolver este problema social, inicialmente se trató este proyecto en diputados, pasó a senadores, hemos hecho muchas modificaciones en la Cámara de Senadores, principalmente el tema de la retroactividad. Sabemos que se van a interponer algunos recursos si acaso hubiésemos apoyado o aprobado en esas condiciones. Por ello, decirle de que esta ley, aprobada en el Senado ya, establece hasta un máximo de 5.000 bolivianos para el caso de viviendas, es decir, alquiler de viviendas para pernoctar, para vivir, hasta 7.000 bolivianos en el caso de centros comerciales y hasta 15.000 bolivianos en caso de alquilarse para la actividad industrial. En caso de que no exista acuerdo entre partes, es decir, puede haber la posibilidad de un acuerdo inclusive superior al 50%. Hemos conocido que hay casos que se están dando por la voluntad de ambas partes, pero si no hay el acuerdo, se activa esta ley, y esta ley establece la reducción de hasta el 50%, reducción del 50% en favor del inquilino. ¿Cómo lo recupera el 50% el propietario del centro comercial, de la casa donde alquila un departamento, un cuarto, o en el caso de inmuebles para la actividad industrial? Lo recupera con el no pago, con la condonación del RC-IVA, es decir, los propietarios no van a pagar este impuesto y por tanto van a recuperar este 50% que por supuesto les va a afectar. Esto está establecido absolutamente para todos, y también la ley establece que mientras dure la cuarentena dinámica o total, no podrán ser desalojados ningún inquilino y además tampoco se podrá incrementar el canon de arrendamiento. Usted hace referencia al tema del carácter retroactivo. Pongamos en claro esto, senador. Esta ley, ni bien se promulgue, va a empezar a aplicarse. Es decir, no va a tener un carácter retroactivo para los meses de marzo, abril y mayo. Se lo consulto. Inicialmente esa era la propuesta que esa era la propuesta inicial desde la Cámara de Senadores. Pero recordemos, Luciana, este gobierno, lamentablemente nosotros aprobamos una ley y en los decretos reglamentarios va tergiversando el espíritu, la esencia de la ley, como ha sido como es el caso, por ejemplo, y no es un tema perdido, ni no es un tema cerrado, me refiero al tema del diferimiento de los pagos a los bancos. Nos preocupa aquello, por eso es que hemos preferido, para que se dé ya vigencia a la ley, como corresponde, aprobar. Una vez promulgado, entra ya la aplicación de esta ley hasta la culminación de la cuarentena total o la cuarentena dinámica. Esperemos que el gobierno, solamente para beneficiar a un sector, no levante las cuarentenas. Dudo mucho que ocurra aquello, en el entendido que día a día se van incrementando los casos de infección del COVID-19. ¿Cuánto de vigencia tiene esta ley? Es decir, ¿se va a prolongar durante cuántos meses? ¿3, 6 meses? ¿Y esto de qué depende? Nosotros en algún momento, y fue parte, en todo caso, propuesta de algunos senadores, queríamos establecer por lo menos un plazo de 6 meses. Sin embargo, queremos ser responsables. Creo que hoy el argumento o el tema que nos está manejando, el tema del tratamiento del COVID es el tema de las cuarentenas totales y las cuarentenas dinámicas. Es decir, no creo que el gobierno se anime, así como hizo, levantando el decreto supremo de emergencia sanitaria solo para pagar las deudas al banco. No creo, y ahí confiamos de que no se levante las cuarentenas totales ni cuarentenas dinámicas, como en el caso del Beni, por ejemplo. Por tanto, mientras sigamos en el país con cualquiera de las modalidades de cuarentena, está vigente esta ley a partir de su promulgación hasta la culminación. Yo entiendo que vamos a levantar la cuarentena cuando superemos el COVID-19, por tanto, es esta la filosofía o el espíritu de esta ley.
¿Y cómo se va a realizar la regularización o el control de este tipo de convenios que también serán gran parte entre la persona que alquila y la persona que está dando este alquiler? Por supuesto que ahí vamos a requerir del trabajo, obviamente, de los gobiernos municipales. Vamos a requerir del trabajo también, en caso de que se viole, si vale el término, esta ley, del trabajo del Ministerio Público, de la justicia. Nosotros creemos que los propietarios van a tener la buena voluntad. Yo creo que hay mucha gente que, insisto, ya inclusive han tenido acuerdos entre partes, se han reducido no solamente el 50%, inclusive hasta el 60, 70%. En caso de que no exista un acuerdo entre partes, la ley se activa en una reducción del 50%. Ahora bien, para que el propietario recupere el 50% con el no pago del IVA de manera mensual, por supuesto que uno de los requisitos para beneficiarse con el no pago de impuestos es que se va a presentar ante impuestos justamente el contrato de reducción del 50% que tiene que estar firmado por el propietario y en este caso por el inquilino.